Buenas, hola, saludos. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, doctor. Vale, ante todo, primero disculpas por la calidad de audio porque estoy en la situación más extraña y por eso no les pongo la cámara para que me vean mi hermoso rostro. Ya el martes, cuando empezamos los horarios usuales, mejoramos todo esto. Ahorita estoy literal metido en el carro en una calle con, con el internet del teléfono para dar la clase porque obviamente de casa. Yo le comentaba a su representante que si bien es cierto los viernes es el día formal de las clases, para mí me resulta sumamente complicado dar las clases los viernes, motivo que las vamos a dar días martes. Sin embargo, bueno, siendo este el primero, pues no podía tampoco este primer martes, así que lo dejamos en el horario normal, pero ya a partir de la otra semana empezamos los martes. Lo otro que tenemos que conversar es que hasta el momento todos los grupos que han sido virtuales, como es el caso de ustedes todavía, hemos utilizado la plataforma de Edmodo para subir la información, para poner los exámenes y cualquier tipo de comunicación extraordinaria. Si bien es cierto, yo soy bastante abierto a que si el grupo conoce o se está familiarizado con alguna otra, me lo comunican y vemos, ¿no? Vemos si hacemos cambio bien con esa. De momento no he tenido ningún problema con esa plataforma. Me parece que es bastante sencilla, pero no sé, uno siempre buscando cualquier cosa que pueda beneficiar el desarrollo de las clases, pues mejor. Eh, Así que bueno, vamos a empezar con la primera clase de hoy. Déjenme compartir desde la pantalla. El día de hoy vamos a conversar de un tema infeccioso pues sumamente importante. Realmente en este curso la intención es que visitemos los cuadros de mayor relevancia desde la perspectiva infecciosa, dar un recorderis de su entorno general, diagnóstico, fisiopatología, todo lo que tenga que ver con el cuadro general y obviamente caer al fin y al cabo en lo que en la materia que es terapéutica. Ustedes se van a percatar que durante todo el curso, si bien es cierto el nombre de la cátedra es terapéutica, probablemente lo que menos son las dosis de los fármacos. Y esto sonará extraño, pero tiene su motivo. Al fin y al cabo, dosis de los fármacos se encuentran en cualquier paquín, que abre el periódico y le sale las... Y segundo, que esto es un conocimiento que viene más que todo por repetición. En el momento que usted empieza a familiarizarse con el uso de estas moléculas y las use una, dos, tres veces, ya obviamente memorizando. O sea que a mí no me interesa evaluar si usted tiene capacidad memorística. A mí lo que me interesa es evaluar su capacidad de análisis. Y por eso es que es muy importante con el contexto general del tema para realmente eventualmente caer en cuándo voy a hacer, cuándo voy a indicar un fármaco, cuándo no, cuándo es relevante. Y esto no solamente aplica a antiinfecciosos, que sin duda es lo que ustedes van a ver en enorme mayoría en este curso, sino que eso aplica a cualquier fármaco que usted esté utilizando. O sea, siempre estarse con las indicaciones de ellos. Entonces, desde la perspectiva de antiinfecciosos, a mí me interesa mucho que ustedes se familiaricen con los cuadros que son más comunes en diferentes contextos intrahospitalarios, contextos extrahospitalarios, y aquellos otros que quizás no son tan frecuentes, digamos, en el día a día, repercuten en una mortalidad o mortalidad elevada para el paciente. O sea, que uno tiene que tener la capacidad de reaccionar con una porción farmacológica apropiada. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las neumonías adquiridas en la comunidad y esto es importante porque
como se van a dar cuenta, no solamente son bastantes, sino que también tienen un grado de mortalidad importante, que es necesario familiarizarse con los fármacos de mayor uso en esta patología, jamás pasarla por alto, ¿no? Y sin duda, a diferencia de otras que vamos a ver a lo largo del curso, con mayor o menor grado de incidencia, pero esta es una que van a estar viendo en el momento que ustedes vayan a ser médicos internos y eventualmente si les interesa algún grado de residencia médica o continuar su atención primaria, sin duda van a estar viendo estos cuadros con frecuencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es una neumonía, ¿no? Entonces, esto a veces suena como tonto, porque uno dirá, bueno, pues estamos hablando de una infección del pulmón, pero recordemos que a nivel pulmonar y eso extrapolándolo también a otros órganos, puede haber diferentes relacionadas y dependiendo de cuál es la estructura tomada, van a tener intereses y procesos diferentes. Y no deja de ser así diferente en neumonías. Cuando hablamos de neumonía per se, estamos hablando de un fenómeno anatomopatológico. ¿Y qué significa eso? Que usted necesita en ese espacio alveolar, recordemos que el esquema pulmonar es una serie, si lo imaginamos de una manera muy conceptual, porque realmente no es así, pero de manera muy conceptual de sacos que van a estar rodeados por un epitelio especializado de neumocitos, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2, a su vez con un recubrimiento un líquido que permite el desplazamiento de estas superficies, que es el surfactante, y entonces se va a dar el intercambio de oxígeno, y eso es lo que favorece que se tornen estas especies de llamados de alguna manera sacos, ¿no? Que son los alveolos, sacos aerolizados o neumatizados. Entonces, cuando este espacio alveolar usualmente aire y solamente surfactante para evitar el colapso, se llena de líquido, en este caso de oxidado y células inflamatorias, entonces estaríamos hablando que este espacio se consolidando. ¿Qué pasa? Cuando ese consolidado es de etiología infecciosa, entonces estamos hablando de una neumonía. Y recordar y no confundir que en el pulmón puede haber o menos las vías distales. En los niños causan bronquiolitis. Si vamos un poquito más arriba, estamos hablando de bronquitis. Y no es lo mismo hablar entonces de afección directamente de un ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todo está relacionado con el pulmón, son estructuras diferentes y en algunos contextos pueden incluso tener etiologías un poquito diferentes. Entonces nosotros vamos a diferenciar las neumonías dependiendo de su etiología, contexto de inicio cronológico y por supuesto, una vez tenemos estos conceptos, tenemos un contexto terapéutico, que es donde nosotros, dependiendo de algunas características que vamos a discutir aquí, entonces vamos a elegir el mejor tratamiento empírico y posterior a ello un tratamiento definitivo. Y esto es otro detalle que ustedes tienen que tener bien claro. Cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas bacterianas y uso de antibióticos, nosotros, un paciente grave, empezamos una terapia empírica que intente dar tratamiento a todos los gérmenes usualmente comprometidos con una patología particular, en este caso. Y una vez tenemos un germen definitivo, entonces caemos entonces al tratamiento exclusivo dirigido para la etiología que habremos. Si en algún momento por motivos de red o algo por el estilo queda algún pedazo que no me escuchan, me avisan para repetirlo, ¿no? Porque estoy en unas circunstancias no muy óptimas para broadcast y demás. Pero bueno, hacemos lo que se puede esta vez y como les digo, ya a partir de la otra semana las condiciones van a ser. Bien, entonces desde la perspectiva práctica, conscientes de que obviamente, repito, neumonía, estamos hablando de un concepto anatomopatológico, pero ustedes habrán pensado que yo no voy a hacerle una biopsia a pulmón a todo paciente que yo sospecho una neumonía, ¿verdad? Porque eso sería demasiado invasivo. Entonces nosotros nos vamos a valer de algunos otros parámetros y gabinete para llegar al diagnóstico de una neumonía comunitaria. Entonces, la definición
operativa de una neumonía que mide a la comunidad es aquel proceso del parénquima pulmonar de un agente infeccioso que se ve fuera del ambiente hospitalario y entonces tiene sus características clínicas que ustedes en propedéutica revisado. Y esto del contexto hospitalario es importante porque es lo que nos va a diferenciar entre aquellas que son hospitalarias o nosocomiales o aquellas que son comunidad, que es el tema del día de hoy. Esto porque también es importante, porque hasta hace muy poco, hasta hace 2 ediciones de la guía de neumonía, todavía se utilizaba un término que ya ha quedado en desuso, tales probablemente los lleguen a escuchar con frecuencia, y es el término de neumonía asociado a los cuidados de salud. Y son estos pacientes que sin estar hospitalizados sí están recibiendo con frecuencia uso de antimicrobianos o manejo por equipo médico, y entonces pueden estar asociados a los gérmenes drogoresistentes que muchas veces afectan a los pacientes de índole hospitalaria. Pero este concepto ya cambió, este concepto ya no se utiliza y simplemente se prefiere decir que son pacientes que están en factores de riesgo para desarrollo de patología por gérmenes drogoresistentes. Entonces, como estamos viendo aquí en esta diapositiva de epidemiología, no es para nada poco frecuente una neumonía. O sea, estamos hablando de 6 aproximadamente casos por 1000 personas años. Si eso nosotros lo llevamos a números absolutos, pues vamos a ver que va a haber una gran cantidad de cuadros de neumonías comunitarias a lo largo de centros hospitalarios del mundo. Sí es cierto que aumenta el riesgo de padecer una neumonía a medida que la edad también va aumentando y también va de la mano con la severidad. Mismo que usted a los 20 años le dé una neumonía, a que le dé abuelito con tantas comorbilidades y demás. Ocurre más en varones que en mujeres, más que en negros que en caucásicos. Varía según la estación porque algunos gérmenes se aprovechan de casualmente el hacinamiento que producen las estaciones lluviosas. ¿Qué pasa? Ahorita casualmente todos viviendo una época en la cual hay una pandemia de un cuadro respiratorio viral y se han percatado que, bueno, por este motivo hemos estado mucho tiempo en casa, guardados, ¿verdad? Y por eso en los últimos años las incidencias de estos cuadros ha disminuido. Sin embargo, ha sido precisamente por este contexto, perdón, de bajo hacinamiento. Deme un segundo que contestar un mensajito y ya. Entonces, por supuesto que algunos gérmenes se ven del hacinamiento y que hoy en contextos pues ha disminuido, pero eso no implica que en el momento que vemos alguna, digamos, verdadera normalidad, pues nuevamente pues estos gérmenes van a aflorar, ¿no? Porque digo, son de una circulación bastante alta. Otro es que no solamente es frecuente tener cuadros de neumonía, sino que también repercute en causa de mortalidad. Estos ya son datos bastante viejitos realmente, 2005. Sin embargo, mucho, y es que si ustedes se fijan, no solamente corresponde con un número pues importante de muertes a pesar de tener tratamientos apropiados, sino que si usted tiene un paciente por cualquier otro motivo y además cursa con un cuadro neumónico, pues la mortalidad de esa persona va a aumentar en general. Lo vemos que es una medida que no es para nada despreciable. Estamos hablando de cerca de un cuarto de los pacientes. Esto hay que significa que usted le da una neumonía, entonces cada se va a morir, por supuesto no. Este es el contexto de mortalidad por ¿esto qué significa? Usted llegó por un infarto, por ejemplo, del miocardio, por sí ya acarrea un riesgo de mortalidad importante, obviamente si tuvo algo más, pues el riesgo de mortalidad va aumentando. Y este es ¿no? Si es un cuadro neumónico, por ejemplo, en este caso, entonces además le cae una neumonía comunitaria o lo contrario, pues obviamente ya va ascendiendo bastante importantemente. Entonces, cuando hablamos de contexto extrahospitalario, la diferencia con respecto a en tiempo de hospitalización
es de 90 días. Que usted fue hospitalizado hoy, le dieron salida, y han pasado 3 meses desde que usted le dieron salida, pues el riesgo de tener una neumonía hospitalaria es muy bajo. Sin embargo, si está dentro, se considera que usted tiene factores de riesgo. ¿Qué pasa? Usted nunca ha estado hospitalizado, pero se hospitaliza porque iba jugando fútbol y le metieron una patada y tuvo una fractura, ¿verdad? Por una causa que no tiene nada que ver con la neumonía. Pero ¿qué pasa? En el primer día que usted está hospitalizado, de repente empieza con todo, fiebre, y le hacen la placa y tiene su proceso consolidativo en la radiografía. Es el que usted haya agarrado una neumonía en el primer día hospitalizado. Eso no ocurre porque los gérmenes necesitan un tiempo de incubación para entonces hacerse patogénicos. Entonces, ¿qué indica la lógica? Que usted ya venía, pero entonces se hizo manifiesto ahora en las primeras horas de hospitalización por simple coincidencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que para hablar de una neumonía hospitalaria, pero está hospitalizado por lo menos 48 72 horas previamente, o considerar que están factores de riesgo para neumonía hospitalaria si ha tenido egreso de un hospital en los últimos 90 días. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Este, desde 2005, estas son las guías anteriores. Recientemente voy a hacer llegar el documento. Salieron unas guías de neumonía comunitaria nuevas, no variaron mucho en algunos que ya se tenían claros, ¿no? Sí se incluyeron algunos diferentes, pero que la verdad nosotros no tenemos en nuestro medio, así que de momento no son de gran relevancia. Podrá ser en su momento cuando tengamos estos fármacos disponibles, ¿no? Entonces, lo que yo les mencionaba es que antes, neumonía querida de la comunidad, neumonía hospitalaria o nosocomial, o aquella que era asociada a los cuidados de salud, pero que ya no se utiliza más allá de en factores de riesgo, ¿no? ¿Y de quién estamos hablando? De esos pacientes, por ejemplo, de hemodiálisis. Son pacientes que no están hospitalizados, pero que tienen que ir al centro de hemodiálisis 3 veces por semana. O aquellos abuelitos que no están hospitalizados en asilos. Entonces, en estos asilos hay cuidados de enfermería, a veces administración de fármacos, no solamente antibióticos, sino de enfermedades comórbiles de estos abuelitos. Y también entonces se busca para gérmenes drogoresistentes. Entonces, un solo detallito, si bien es cierto la charla no es de neumonía nosocomial, pero para que sepan, que es la más común de infecciones intrahospitalarias, solamente superada por las infecciones del tracto urinario. Y en el contexto de pacientes graves en unidad de cuidados intensivos, la primera causa de mortalidad de índole nosocomial. Como les pongo aquí, quizás no es totalmente atribuible su mortalidad, porque muchas veces son pacientes que están graves por otras causas, pero sin duda hay un sobreagregado infeccioso pulmonar, pues la cosa se pone mucho más complicada. Entonces, esto es importante para todos los cuadros infecciosos, la radiografía y es que todos los cuadros infecciosos tienen esta tríada de relación. Tenemos un hospedero junto a su inmunidad, que en este caso es el paciente, tenemos un organismo que tiene mayor o menor capacidad y tenemos un inóculo. No es lo mismo que usted tenga una carga bacteriana baja que tenga una carga bacteriana alta. Obviamente la carga bacteriana alta es mucho más fácil de que haga infección. Mismo que con un inóculo muy pequeño también son capaces de hacer patogenicidad. O sea que todos estos procesos juegan su rol, ¿no? Y del mismo medero. No es lo mismo que usted esté totalmente inmunocompetente, fuerte, bien nutrido, con bajo riesgo de que le pase algo, a que usted esté inmunocomprometido, donde obviamente puede tener mayor susceptibilidad a un organismo particular. Vale, entonces, desde la perspectiva de microbiología, hay un montón de agentes que causan neumonía, algunos asociados a mayor o menor severidad, pero en líneas generales lo que debemos saber es que la fisiopatología es bastante similar. Cabe destacar que hay algunos contextos epidémicos, cuales algunos gérmenes van a ser más frecuentes que otros. Por ejemplo, los fumadores, la gente que tiene etilismo mayor, donde son mayores víctimas de hemófilos de influenza, por ejemplo, anteriores a cuadros de influenza, entonces se sobreagrega las neumonías por estafilococo dorado, que en otros momentos no son para nada comunes, pero en estos contextos post-virales, entonces importantes,
Y del mismo modo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes comórbidos con VIH tienen mayor frecuencia de algunos otros gérmenes que en otros contextos no son para nada comunes. Otro concepto que a mí me interesa que ustedes lean, entiendan, pero que hoy por hoy tienen que saber que no es un término apropiado, es el de neumonía típica versus atípica. Concepto que ustedes escucharán por ahí, porque la gente habla de las neumonías atípicas, pero realmente es un concepto que ustedes deben entender, pero no deben interiorizar, porque no es un concepto. Antes se hablaba de este cuadrito, ¿no? De hecho, se ven que hasta la misma diapositiva se ve así como vieja, ¿no? Se hablaba de neumonía típica, aquella que era de comienzo abrupto, tos con aspecto rasante, dolor pleurítico, consolidación en la radiografía, que causaba el patrón así alveolar importante y que en los laboratorios venía con importante leucocitosis y neutrofilia. Típica era todo lo contrario, ese paciente que sí tenía una neumonía, pero el comienzo era más insidioso, tos no productiva, no consolidaba, que el patrón era más que todo intersticial, que no elevaba blanco, y bueno, que estaba asociado a algunos gérmenes en particular. Si bien es cierto, esto todavía ocurre con mayor frecuencia, por ejemplo, en cuadros virales, en cuadros secundarios a clamidia, en micoplasma neumonía, esto no significa que estos gérmenes no puedan causar un cuadro típico. Y del mismo modo, los gérmenes que usualmente causan cuadros típicos, entiéndase que es el Streptococcus pneumoniae, no significa que la Strep pneumoniae no le pueda causar una presentación de estas llamadas atípicas. En otras palabras, la presentación clínica orienta diagnóstico y la radiografía es lo que eventualmente en el gol estándar te permite definir que el paciente tiene el hallazgo radiográfico de consolidación. Sin embargo, no es suficiente para dar una etiología. Por eso que no es correcto entonces hablar de típico o típico, más allá de, bueno, si lo quiero utilizar para describir lo que está viendo el paciente, vale, pero nunca para certificar un diagnóstico porque eso clínicamente y mucho menos radiográficamente es posible. Es posible en base a los hallazgos microbiológicos de las muestras y cultivos que usted tome. De momento vamos bien, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Ok, entonces lo que yo les mencionaba aquí era de las pistas, ¿no? Que si bien es cierto, el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente en todos los grupos etarios y en todos los contextos patogénicos, hay unos gérmenes que se aprovechan estos particulares para hacerse más patogénicos. Entonces, lo primero es esto, germen más frecuente de las neumonías comunitarias, sin duda alguna, Streptococcus pneumoniae. Pero, por ejemplo, en los ancianos, en los bebedores, en los pacientes con una obstructiva crónica, y mucho más que todo en los pacientes no vacunados, la Haemophilus influenza es importante. Entonces, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae son aquellos gérmenes de otros que eran de las causas atípicas, pero note que lo pongo entre comillas porque nuevamente, sí es cierto que estos gérmenes usualmente se comportan de esta manera, pero no significa que exclusivamente de esta manera debe ser utilizado, o por lo menos no más allá de la descripción. Entonces, otro, por ejemplo, Legionella pneumófila en Panamá, nosotros no tenemos Legionella, pero recordemos que hay facilidad de vuelos. O sea, usted le puede venir un paciente que venga de España incubando una Legionella y les debuta con una neumonía por legionelosis. O sea, que lo debe tener presente, ¿no? El estafilococo dorado, como yo les expliqué, en el contexto de los casos post-influenza. Usted tuvo una influenza, semanas después de repente tiene una neumonía bacteriana, recae, y resulta que era un estafilococo. Y puede hacer cuadros muy severos, con neumonías necrotizantes y cavitarias, ¿no? Eso no implica que, sin embargo, una neumonía comunitaria no pueda ser por otros cuadros. Recuerden que lo que habla de comunitario no es el germen, sino el tiempo de adquisición o dónde lo adquirió, si es fuera del hospital o dentro de las 48 o 72 horas, como les mencioné. Pero a eso hay que entenderlo entre comillas. ¿Por qué? Porque si usted ve un paciente que tiene una neumonía comunitaria por un hongo, pues puede ocurrir, sí, se llama así, sí, pero porque eso no es nada común. Eso suele ocurrir en los pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer, en quimioterapia, por ejemplo. Pero en un paciente inmunocomprometido, en cuadros respiratorios infecciosos, van a ser enorme mayoría por virus y aquellos que hacen neumonía consolidativa bacteriana, pues estaríamos hablando entonces de Streptococcus pneumoniae y aquello que les he mencionado. Con sindrómicos, ¿a qué me refiero? Esto no entra dentro de una neumonía per se, pero hay que entenderlo. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene lupus,
Entonces, ese paciente consolidado pulmonar, igual dar de fiebre, infiltrado con células inflamatorias y demás, pero resulta que no es infeccioso, sino inflamatorio. En este caso no sería una neumonía, sería una neumonitis. Pero es importante considerarlo porque hay que hacer el diagnóstico diferencial. Cuando usted tiene el paciente lúpico enfrente de usted, puede ser un cuadro, dependiendo del tratamiento, van a ser antiinflamatorios, ¿verdad? Más que todo esteroides. Sin embargo, si el paciente tiene lupus, eso no significa que no pueda tener una neumonía, ¿verdad? Que en este caso sería el tratamiento con antibióticos, y por eso hay que tenerlo claro para ejecutar las pruebas apropiadas y toma de muestras para saber si requiere o no antibióticos, o requiere antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, la generación, ¿no? Básicamente el gol estándar es la presencia de la clínica compatible más un infiltrado en la radiografía del tórax. Hay que saber que hoy por hoy, con el advenimiento de otras tecnologías, se discute si todavía se debería hacer la radiografía de tórax el estándar o debería ser una tomografía. Sin embargo, hoy por hoy todavía, por lo fácil y accesible y por el bajo costo de empleo de tórax, sigue siendo el estándar de oro, ¿no? Lo otro que cuando nosotros tenemos un paciente con la clínica compatible y el diagnóstico pues de una neumonía y se va a tratar de más, usted solamente con eso hay un tratamiento empírico que ya vamos a dar más adelante, que es lo que se da, es suficiente. Sin embargo, si usted tiene ese mismo paciente con un poquito mayor de severidad, haga todos los intentos apropiados para lograr intentar, dentro de la mayor posibilidad que se tenga, lograr un diagnóstico microbiológico para poder y ser dirigido a lo que sea necesario. Entonces aquí les pongo algunos otros artículos que digamos para esta presentación no me interesa tanto que profundicen en esto, pero es importante porque cuando ustedes sean internos van a ver esto con frecuencia, y son otros biomarcadores que uno utiliza con frecuencia para intentar definir si en verdad estamos hablando de un cuadro infeccioso o solamente un cuadro inflamatorio que les mencioné del lupus, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la procalcitonina, es un marcador que sea útil de diferenciar esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Clínicamente el paciente se va a presentar muy parecido, con fiebre, dolor pleurítico, tos, a veces con o sin expectoración, la radiografía con infiltrado. Los cuadros que tienden a ser bacterianos tienden a elevar estos biomarcadores cuando los otros cuadros inflamatorios per se no. Y por eso permite, digamos, intentar establecer si hay una diferencia infecciosa o no. Y la otra utilidad que tienen este biomarcador es para limitar el tiempo de tratamiento. Si bien es cierto, la mayor parte de los cuadros respiratorios se tratan por 5 a 7 días, con el uso de la procalcitonina usted puede tratar de llevar esto a una mayor certeza de omitir los antibióticos, digamos, tratando de utilizarlo como una guía, ¿no? Una guía de cuándo es seguro retirar los antimicrobianos. Otros que se han utilizado es otros como la procalcitonina, sin embargo, es un poco más inespecífica, y en algunos otros casos de cuadros inflamatorios también se eleva. O sea que todos estos son marcadores que, repito, en la práctica clínica ustedes se van a empezar a familiarizar y van a ver, empiezan a utilizar y cómo se interpretan, y es importante que sepan que existen, pero de momento para esta presentación pues quizás no es lo que me resulta más relevante. Y diagnósticas, que no voy a entrar mucho en esto porque ustedes en propedéutica pues tuvieron que haber estudiado esto, ¿no? Lastimosamente entiendo que por motivo de COVID no han tenido el mayor acceso a los hospitales, o sea que no han tenido tanto contacto de ver esto, más allá que no sé si tuvieron la oportunidad de rotar algo de propedéutica. Ustedes me dirán. Sí es importante que en el momento que estén en esto, en los hospitales se familiaricen más, ¿no? Porque, nuevamente, digo, pienso que ya hemos perdido un año de práctica médica, y incluso si ustedes les tocaba pues otro tipo de rotaciones, uno siempre tiene la oportunidad pues de tener el contacto con el paciente y relacionarse con el examen físico, que quizá en su caso es un poquito carente de momento por la situación, ¿no? Así que siempre los invito pues si bien es cierto, estén hablando de otros temas en particular, siempre da en esta parte
de las generalidades del diagnóstico clínico para poder reforzar aquellas cosas que obviamente por motivo de esta pandemia no han logrado abordar con todo, ¿no? De estas generalidades diagnósticas, más allá de lo que ustedes ya conocen, es, por ejemplo, este detalle, ¿no? Que si bien es cierto, uno espera leucocitosis en estos cuadros infecciosos, la leucopenia, que se ve bastante, mucho más gerontes, resulta de mal pronóstico, ¿verdad? Y estas dos radiografías que yo les voy a mostrar aquí, que es esta y esta de acá, ¿verdad? Vamos a ver, me interesa por un bonito. Y es que esta primera radiografía es neumonía que antes se llamaba típica, ¿no? La clásica. Estamos viendo un filtrado denso, filtrado que no utiliza el término descriptivo quizás de infiltrado algodonoso, ¿verdad? Porque parece literal que tuviese un pedazo de algodón ahí metido en el pulmón. Otro que parece como si fuese una alfombra que va pintando todo el campo pulmonar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros hablamos de un infiltrado intersticial, a diferencia de este acá, que sería un infiltrado caracterizado por ser alveolar, ¿verdad? Entonces, este es el infiltrado que usualmente era asociado a las neumonías típicas, y este acá era el que era usualmente asociado a típicas. Pues para su sorpresa, este primer cuadro resultó ser un Mycoplasma pneumonia, y este segundo resultó ser un Streptococcus pneumoniae. Entonces, uno esperaría totalmente lo contrario. Pero ese es el mensaje de estas diapositivas que en algún momento, ya hace varios años, aparecieron en uno de los casos de review de New England Journal of Medicine. Y era precisamente para sacarse esa idea, ¿no? Que es típico, estamos hablando de las bacterias clásicas y atípicas de las intracelulares obligadas, sino que ambas pueden causar ambas presentaciones radiográficas. Por supuesto, si usted me pregunta a mí, es que Streptococcus pneumoniae cause este primero alveolar y que un micoplasma cause el cuadro intersticial, por supuesto, es mucho más frecuente y es lo que usted debe pensar primero, no caer en el error de dar diagnóstico etiológico solamente mirando la radiografía. Entonces, cuando usted tiene un paciente que ya hizo el diagnóstico de neumonía comunitaria, toca evaluar los criterios de ir a un hospital, en qué área lo va a admitir en el hospital y si lo va a mantener ambulatoriamente en tratamiento en casa, si es obviamente seguro para este menester y con qué lo ir. Entonces existen algunas escalas de severidad para tomar estas decisiones, pero no solamente se basa en eso. Por ejemplo, hay otros factores que usted debe tomar en cuenta, por ejemplo, la tolerancia oral. Mandar al paciente a casa porque está ambulatorio y está en buen estado general, pero tiene una neumonía, eso es válido, pero obviamente usted lo va a tratar con tratamientos orales. ¿Qué pasa si el paciente no traga? Pues voy a la casa porque indistinto a que la condición no sea tan mala, si no se toma los medicamentos, pues obviamente va a empeorar. La adherencia es importante porque usted tiene que asegurarse o garantizar que el paciente vaya a cumplir con el establecido. Y eso se ve bastante, por ejemplo, de los pacientes drogadictos, ¿no? Que son consumidores de drogas ilícitas, porque muchas veces por este tipo de contextos de consumo no son adherentes al tratamiento y eso no les lleva un buena adherencia, puede valga la redundancia. Y el estado cognitivo también, ¿no? De nada sirve que el paciente esté relativamente estable, aunque necesite su estado cognitivo, por ejemplo, posterior a un evento vascular cerebral, le impide entonces que tenga su propia capacidad de autocuidado y que pueda tomar los tratamientos. Entonces, estas son circunstancias en las cuales se puede manejar ambulatorio. Usted debe considerar mantenerlo hospitalizado para completar el tratamiento de manera vigilada. Entonces, esto es lo que yo le decía, ¿no? A lo largo de los años han aparecido que son predictoras de mortalidad más que todo, ¿no? Y obviamente son predictoras de mortalidad para evaluar el riesgo que tiene este paciente de que le vaya mal. Y de manera, tiene un score bajo, pues entonces que se considere seguro para que esté en seguimiento domiciliario en vez de tener pues un score un poco más alto, con mayor riesgo, amerita entonces un tratamiento intrahospitalario. Entonces, estas escalas han salido varias a lo largo del tiempo, sin embargo, validadas por las guías actuales solamente dos. Le presento aquí, la primera es el PSI o escala de Port o escala de Fine, todos son sinónimos. Fine porque como ven es el autor de este grupo de trabajo, porque el equipo se llamaba así, ¿no? Pneumonia Outcome Research Team, y por eso le pusieron el nombre Port. Y realmente la escala, el nombre verdadero es PSI, ¿no? Que es Pneumonia Severity
Index. Otros, como el curso 65, también han sido avalados. El curso 65 también lo vamos a ver acá. Y la ventaja es que es mucho más simple, ¿no? Es mucho más fácil de computar. Sin embargo, precisamente por ser un poco más simple de computar, algunos autores han pensado que puede ser un poco menos específico y sensible que el PCI. Realmente la sensibilidad escalas es bastante buena y ambas se pueden utilizar, solamente que el PCI es un poquito más completo y más complejo también. Las dos de abajo que yo les pongo no son menester, pero se las pongo porque acuérdense que yo les dije que no solamente importa si el paciente lo van a manejar hospitalario o si lo van a manejar dentro ambulatorio. Hospitaliza no es lo mismo que usted lo hospitalice en una sala tradicional o si lo hospitalice en cuidados intensivos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si usted tiene un paciente con un PCI o con un CUR 65 de una que el paciente tiene alto grado de mortalidad, pues usted debe sospechar que ese paciente va a terminar en cuidados intensivos. Eso es cierto. Sin embargo, ustedes deben entender que estas escalas no fueron validadas para ese propósito. Sí es cierto que un paciente con alto riesgo de mortalidad podría caer en UCI, por supuesto, pero entender que estas escalas no fueron diseñadas para eso. Entonces, las dos de abajo, que es el COP, sí fueron diseñadas para interpretar si su paciente es candidato a manejo en cuidados intensivos. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Tiene su interés y con respecto a lo que nos importa en este momento, que es ver si el paciente se va a hospitalizar y con qué lo vamos a manejar de inicio, nos interesan las dos primeras, el PCI y el Q65. Entonces, el Pneumonia Severity Index, como les dije, alto control de calidad, es una evaluación de mortalidad, fue evaluado a los 30 días, o sea, mortalidad a los 30 días. Sin embargo, es computación, ya es lo que vemos acá, no es un cuestionario que lleva estos dos primeros pasos, un primer cuestionario que es un sí o no. Si todo sale no, entonces se clasifica como clase 1 o debajo. Si alguna de estas preguntas, entonces tiene que proceder usted a realizar el segundo, llenar la segunda parte del cuestionario, que básicamente es checar si su paciente es con puntos y se da cuenta que entonces lleva un puntaje, ¿no? Entonces esto se va sumando y entonces la sumatoria se pone en esta tablita. Y la tablita entonces la clase que se le atribuye al paciente y el riesgo de mortalidad que tiene. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Si es de clase 1, la mortalidad es muy baja, así que se puede manejar ambulatorio. Si es ahí estamos en la línea delgada, que es un paciente pues que si bien es cierto se podría manejar ambulatorio, preferiblemente mantener una corta estancia, ¿verdad? Y vigilar si le va bien. De clase 3 y 4 definitivamente se tiene que hospitalizar y la clase 5 es un paciente que se tiene que hospitalizar, pero usted debería ir considerando que necesite cuidado intensivo. Obviamente, la escala no fue diseñada para esto, ¿ok? Pero le dice que el paciente está bastante grave. Entonces, el curso 65 es mucho más simple de computar, también es seguro. Autores dicen que pues, puede ser levemente inferior al Pneumonia Severity Index. Entonces, el curso 65 es esto, es un acrónimo, C de confusión. En el contexto de nosotros, recuerden que para más nosotros la urea la medimos en base al BUN, que es el Blood Urine Nitrogen, ¿no? Entonces, un BUN mayor de 20 ya es el valor, el punto de corte de frecuencia respiratoria. En este punto, el punto de corte sería 30. Y B de blood pressure o presión arterial, que le daríamos un punto si es menor a 90-60, o sea que si el paciente está hipotenso. Y el edad, 65 años o más. Cada uno de estos, si el paciente presenta el valor del punto de corte, se le atribuye a un punto y se hace algo muy parecido. Se divide en una tablita, ¿no? 0, manejar ambulatorio. 2, considerar hospitalizar. 3 a 5, por supuesto que se hospitaliza, pero de 4 a 5 ya pues tiene una mortalidad bastante elevada que uno debe ir pensando que entonces estar en cuidado intensivo. Nuevamente, insisto, la escala no fue validada para eso, pero lo sugiere, ¿no? En estos pacientes, obviamente, sería bueno aplicarles el SMART-COP o el SCAP para ver si entonces tienen criterio de cuidado intensivo. Entonces, una vez usted decide si su paciente se hospitaliza dónde, o si lo va a manejar de manera ambulatoria, su abordaje debe ser integral, porque no solamente es poner antibióticos, usted tiene que seguir todas las recomendaciones del manejo de un proceso séptico, ¿no? En caso que así corresponda. Y con respecto al tratamiento antimicrobiano que usted va a elegir,
pues debe tener algunos criterios, ¿no? Y es que se base en los patógenos más probables, que ya vimos cuáles son, el respaldo de evidencia de la efectividad de este fármaco. Debe usted considerar siempre si su paciente tiene factores de riesgo para drogoresistencia y evaluar algunos factores que puedan favorecer, por ejemplo, la presencia de algunos patógenos inusuales, las comorbilidades que puedan interaccionar sus fármacos con los antibióticos y todas las características de farmacocinética y farmacodinámica que pueden la adecuada penetrancia de su antibiótico. Y el último punto también es importante. Si bien es cierto, uno se puede poner muy moralista y pensar, bueno, pero es que la vida no tiene costo, que no sé qué, si es cierto. Pero si usted último que le ha salido al paciente, en el mundo, perdón, y que es muy costoso y el paciente no lo puede pagar, de nada sirve que sea muy bueno si el paciente no lo puede costear. Así que siempre uno debe ser efectivo, pero también dentro de lo accesible en el contexto que usted esté trabajando. Por supuesto, si sobra el dinero y demás, pues obviamente uno se va a veces decantando por los fármacos pues, más novedosos, de mayor indicación, pero siempre tener en cuenta que eso puede ser una limitante en algunos sistemas de salud y en algunos pacientes en particular. Entonces, estos serían los factores que auguran que un paciente pueda tener resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, la edad, y eso por múltiples motivos. Obviamente, a mayor sobre la vida, pues mayor exposición ha tenido a dispentos, ¿no? El hecho de ser viejito, pues te suma que muy probablemente puedes tener morbilidades, otras que de por sí es un factor de riesgo, que entonces va cargando algunas otras que favorezcan entonces la colonización de resistencia, ¿no? Entonces, otros como cuando hablamos de inmunosupresión, hay que entender que no solamente es inmunosupresión por medicamentos, sino que también por enfermedades. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con cáncer controlada, con cirrosis, todo esto son cuadros que de por sí son inmunocomprometedores. Sin embargo, un paciente, por ejemplo, que usted le ponga quimioterapia, es una inmunosupresión, pero en este caso activa medicamentosa. Los pacientes que utilizan esteroides, por ejemplo, también son considerados inmunosuprimidos de índole medicamentosa. Y el último punto muy importante, los niños de guardería. Y esto que tiene que básicamente porque los niños muchas veces les dan los cuadros respiratorios, son fáciles para transmitir la enfermedad, pero ellos mismos no hacen cuadros respiratorios muy severos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Llega el abuelito, lo quiere estar jugando con el bebé y resulta que entonces el niño venía con un cuadro respiratorio, quizá no muy severo, pero le pasa el germen al abuelo y entonces el abuelo sí le da severo y se muere, ¿verdad? Son cosas que hay que tener siempre presente, ¿no? Los contactos del paciente. Entonces, cuando nosotros sabemos, ya entrando en la parte terapéutica per se, que nuestro paciente va a ser manejado de manera ambulatoria, ¿verdad? Curso 65, un PCI bajo, nosotros vamos a diferenciar entre si el paciente tiene factores de riesgo para resistencia o no. Si el paciente es sano, no tiene factores de riesgo o no ha estado obviamente, el uso de un macrólido como acitromicina o claritromicina en monoterapia es suficiente. Una alternativa sería amoxicilina. Doxycycline. Británicos, en la guía del BTS, que ese es el British Thoracic Society, ellos utilizan amoxicilina en monoterapia, que eso no lo comparte la autorizana, que es básicamente la que nosotros nos guiamos, y eso es en base a que ellos sí concluyen que la enorme mayoría de los pacientes con cuadros antes llamados atípicos o mal llamados atípicos cursan, o sea que muchas veces no es necesario tratarlo. Pero los norteamericanos no aceptan esa conclusión porque en efecto, sí es verdad que la mayoría van a cursar así, pero siempre habrá alguno que si no da un correcto tratamiento, el paciente puede progresar mal. Y resulta que amoxicilina cubre muy bien Streptococcus pneumoniae, pero no cubre aquellos gérmenes intracelulares obligados. El paciente ya viene con factores de riesgo o uso previo de antibióticos, entonces se prefiere utilizar una quinolona con buena penetrancia al pulmón o utilizar un beta-lactámico como amoxicilina, pero con el macróleo. En este caso utilizaríamos la combinación de las dos recomendaciones previas, amoxicilina más acitromicina, por ejemplo. Entonces, cuando usted hospitaliza a su paciente, entonces, como si el paciente tuviese factores de riesgo. O sea, o empieza una quinolona respiratoria o empieza un beta-lactámico con buena cobertura para Streptococcus pneumoniae junto con un macróleo. El paciente se hospitaliza en UCI, la cosa se pone un poquito más compleja porque digamos que la recomendación viene siendo muy similar,
pero ya hay que entonces, a pesar de que sea una neumonía comunitaria, un poquito más de cuidado con los factores de riesgo de si el paciente puede tener algún tipo de contacto de índole nosocomial, o vale, por algún tipo de inmunocompromiso. Y esto, si ustedes lo analizan, tiene mucho sentido. Hace mucho sentido que un paciente inmunocomprometido o con comorbilidades le dé una neumonía más severa, poco usuales, y que eso lo lleve a cuidados intensivos. Y es por eso que ustedes ven que las recomendaciones son bastante parecidas, pero varían un poco, ¿no? Por ejemplo, la combinación entonces ahora de la quinolona, eso es el interés, es cubrir la mayor posibilidad de los gérmenes que pueden estar afectando al paciente. Aquí yo les pongo un detalle, porque si ustedes han sido bien observadores, se han dado cuenta que usted puede utilizar una quinolona en el primer caso, en la sala, y también incluso en los pacientes de UCI se utiliza. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces yo por qué no me pongo fluoxacina o una quinolona respiratoria a todos los pacientes y se acabó. Ok, recuerden que primero es el riesgo de favorecer resistencia, eso por un lado, y lo otro es que nosotros vivimos en paz. Entonces, Panamá es un país endémico a tuberculosis y hay que tener cuidado porque la levofloxacina es un fármaco de segunda línea para tuberculosis. Entonces, si usted empieza a utilizar ante cualquier cuadro respiratorio levo, es muy posible que en el camino usted se encuentre con algunos cuadros de tuberculosis mal diagnosticados y entonces le ofrezca una monoterapia con levofloxacina, lo cual entonces lo puede llevar a favorecer resistencia de una patología que de por sí es bastante complicada de utilizar, de tratar. Entonces, el mensaje no es que no utilicen las quinolonas como la levofloxacina, lo cierto es que siempre tienen que intentar buscar la manera de llegar a un diagnóstico consistente con una neumonía comunitaria y primordialmente microbiológico para saber que no estamos haciendo eso, ¿verdad? Entonces, algunas consideraciones especiales, por ejemplo, cuando usted tiene un paciente con una neumonía, pero además tiene el riesgo de pseudomonas aeruginosa, eso más que todo en los pacientes inmunocomprometidos nosocomiales, pero nuevamente, ahorita estamos hablando de NAC, esto sería entonces más que todo de pacientes con comorbilidades, por ejemplo, VIH, fibrosis quística, EPOC, pero sería bueno utilizar un betalactámico que cubra correctamente estreptococcus, pero también que cubra pseudomonas, como es el caso de cefepime, meropenem, piperacillina, tazobactam. Cubre bien pseudomonas, pero no cubre strepneumonía. Así que si lo va a utilizar, recuerde que debe adicionar otra molécula que sí cubra streptococcus. Y en los cuadros que el estafilococo posible, que ya les comenté, el estafilococo dorado en las neumonías de la comunidad no es tan frecuente, pero es bastante frecuente en los casos que se presentan posterior a los. Entonces, si usted tiene un cuadro en el cual usted sospecha Staph aureus, los dos fármacos que están avalados para tratamiento empírico es la vancomicina y el linezolid. Son los únicos dos de momento que este caso. Entonces, otras terapias adjuntas, por ejemplo, el uso de esteroides se ha considerado en algunos cuadros severos, por ejemplo, el tema, pero ya habrán escuchado que para tratamiento de SARS-CoV-2, lo único que ha demostrado disminuir mortalidad han sido los esteroides, ¿no? Con el uso de dexametasona. Algo así también se ha visto en algunos estudios de neumonía comunitaria, sin embargo, los datos no son muy concluyentes. En esta diapositiva no me interesa que lean estas letritas, esto no se lo pongo para que lo lean, esto se lo pongo solamente cantidad de estudios, así a vuelo de pájaro, la cantidad de estudios que han intentado ver si en neumonía comunitaria los esteroides sirven, y se dan cuenta que son estudios muy heterogéneos. Llegar a una conclusión en base a ellos no es tan sencillo. En base actual, pues en algunos casos severos se utiliza, pero queda más que todo a consideración de sus normas locales, ¿no? Entonces, cuando usted le da salida al paciente, pues tan pronto exista reversión de aquellas cosas que lo llevaron hasta hospitalizar, estabilidad clínica. Recuerden y se ponen a ver que todos los criterios que estamos viendo en el cuadrito inferior derecho, que tenga fiebre, que esté taquicárdico, que tenga frecuencia respiratoria saturada, todos son factores de severidad para uno considerar que el paciente se debe hospitalizar. Entonces, si el paciente ya no tiene nada de esto, que fueron las causas que lo llevaron al hospital, pues usted lo puede mandar a casa, ya sea porque ha completado tratamiento o a completar tratamiento, pero de manera oral. Entonces, esto es lo que les traía para comunitaria. Como les dije, ustedes, me interesa que lean entonces
en general el tema. Yo les voy a hacer llegar estas diapositivas. Entonces, finalmente caigan es más que todo en la parte de indicación, ¿no? Si yo tengo mi paciente, voy a tratar ambulatorio, el paciente voy a tratar hospitalizado en base a mi CUR 65, el PCI. Entonces, ¿cuál sería la indicación de antimicrobianos? Ya en el momento que ustedes mismos den sus charlitas, que ustedes dan su charla sobre los antibióticos y demás, probablemente se van a meter un poquito en la parte de dosis. Y repito nuevamente, en el momento que ustedes estén pues más y más familiarizados con las diferentes dosis y demás, lo irán entonces aprendiendo mucho más fácil. De momento me interesa nuevamente que entiendan lo que están haciendo, entiendan la importancia de los grupos farmacológicos que van a estar estudiando y sus indicaciones, porque si no saben cuándo ponerlo, pues de nada sirve que ustedes sepan hasta de qué color viene el frasco del medicamento si no sabemos cuándo utilizarlo, ¿no? Así que bueno, si de momento tienen alguna pregunta, este es el momento. Y si no, entonces a respecto a si tienen alguna idea sobre el cambio de plataforma, sobre el modo, o si les parece bien el modo. Y durante el fin de semana yo les estaré haciendo llegar entonces la clave para el salón virtual. Y bueno, desde a partir del martes entonces las otras charlas que, bueno, en ese contexto espero que no tenga otras pues para la presentación, ¿no? Que repito, ahorita estoy, como les dije, encerrado en un carro hablando, parezco loco el que me está mirando de afuera, de que te llame qué le pasó. Ya a partir del martes tengo espacio para dar la presentación apropiadamente. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, doctor. Vale, entonces si no hay ninguna pregunta. Ajá. ¿No? Bueno, entonces si no hay ningún tipo de pregunta, nos vemos el martes con la segunda presentación y durante el fin de semana y como le daré el código para salir virtual y demás. ¿Vale? Así que bueno, que estén bien, buenas noches. Gracias, doctor, igual. Gracias, doctor. Buenas noches.